con el tema en el día de hoy. Ingeniería, habla Andrés. Habla tu compañera idónea. ¿Cómo anda el robot? Todavía no responde a pedidos, pero... Te informo que tu hijo hoy dijo mamá. ¿En serio? Unidad 7, ¿cuán cerca está del aeropuerto? 15 minutos. Unidad 8. Como 20. 7, vaya usted. Unidad 12. Acabo de dejar pasajero en el hotel. Cliente en cuarto y paseo central. Paréntesis. Es tiempo de hacer un paréntesis. Muy bien, vamos a analizar esto porque esta semana hemos venido tratando un tema, vuelvo y repito, un tema controversial. No controversial en el sentido de que es una realidad el tema de la nueva tecnología que se viene de Internet. No es controversial en qué sentido, en que ya esto es un hecho, de que ya el mundo, los gobiernos, potencias mundiales están detrás de ese interés sobre, porque se ha dicho, tener la propiedad o tener el derecho a la tecnología 5G que se la están disputando entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es el gran interés de tener digamos, esa tecnología de su lado? Es porque intereses económicos tal vez puede ser, pero lo que también se ha dicho que más que intereses económicos tiene que ver preferiblemente con intereses de control mundial, Se ha dicho, por ejemplo, que hay una computadora muy exageradamente grande en Bruselas y que eso es un cerebro completo y que tiene toda la información de la humanidad, por ejemplo, al punto de que algunas personas han llamado a ese monstruo, a esa computadora, que son edificios grandísimos, todo es un solo complejo de aparatos, ¿cierto? Y es también lo que algunos le han llamado a eso como la bestia, por ejemplo, así se le llama. Entonces, pero vuelvo y repito, es un calificativo que se le da, no necesariamente, bueno, que sea tal vez la bestia que habla de Apocalipsis, no, pero estamos hablando de que se le considera de esa manera es por el complejo de aparatos, de servidores, de todo lo que tiene que ver donde se maneja la información mundial. Entonces, se ha especulado también que la puja que hay entre estos dos potencias mundiales de tener y desarrollar esa tecnología 5G, tal vez no necesariamente sean intereses económicos, sino de tener control de la humanidad desde esa perspectiva, ¿no? Y que lo estamos viendo, que no estamos tan lejos de que esto empiece a ser una realidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, usted ve, hay ciudades, Bogotá y otras ciudades del mundo, capitales, pero también ciudades intermedias, donde por todas partes ya hay, por ejemplo, centros de mando unificados. ¿Qué es eso? Pues desde donde la policía, a través de cámaras que van conectadas vía internet, ¿cierto?, a un centro de mando unificado, es de donde miran prácticamente el comportamiento de las personas, por ejemplo, el que en las acciones de las personas se puede saber si tiene mala intención. Usted, por ejemplo, entra en este caso aquí en Bogotá, a una estación de Transmilenio muy grande, por ejemplo en la que está en la 13 con NQS, creo que es allí donde hay una cámara que tiene identificación biométrica y donde todo, o sea, es un control en el que se sabe, se percibe, ¿cierto? Y eso es parte de lo que nos decía el profesor Julián sobre la inteligencia artificial y todo esto realmente ya es algo que se vino y que ya es una realidad, a lo cual
nosotros pues sabemos que esto, bueno, hoy es una realidad, pero ¿qué decía la Biblia? ¿Sería que estaba profetizada o no la tecnología moderna en las Escrituras? Pues el rápido desarrollo de la tecnología está transformando la civilización de manera que nadie se imaginaba. O sea, esto era algo que antiguamente sonaba así como emocionante, también aterrador, que hoy estamos empezando a entender. Yo sí lo dije desde cuando hace años, unos 20 años atrás, poquito más, empecé a ver los celulares, empecé a ver, ¿cierto?, esas panelas, pero luego ya tener uno. Mi primer celular se llamó un Samsung Blue, era de tapita y uno podía, y yo decía, qué invento tan grande que uno pueda ir y tener una línea de teléfono móvil donde quiera usted vaya. Yo dije, pues muy interesante tener ese aparato. Luego fue evolucionando y hasta lo que vemos hoy día. Hermanos, pareciera que la tecnología está a punto de convertir a los seres humanos, escuche bien, en un producto nuevo, pareciera, ¿no? Algo transformado, algo biónico, computarizado, robótico, sobrehumano. Estaba viendo hace un rato un pequeño video que alguien subió en internet, se llama algo así, que es como, no sé, eso es como una organización o como, dice Mamá Reina, habla como, cierto, de la autoridad de la madre, y entonces muestran cómo en un avión una niña de 12 años, su mamá le quita el celular allí, ya en el avión, porque en el avión no se puede utilizar el celular. Bueno, es lo que se recomienda, por lo menos mientras despega el aparato o mientras aterriza. Pero esta niña, se ve en el video que se pone histérica, se pone, hermano, en una condición terrible de alboroto, de como si estuviera a punto de, no sé, de volverse loca. Y entonces todavía en ese momento no se daban cuenta qué era lo que estaba pasando, hasta que, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que la mamá le había quitado a su hija el celular. Eso se vio, fue al final del video, donde la razón de toda esa altanería y todo eso, y como si estuviera enferma y como si estuviera histérica o loca esa niña, era porque la mamá le había quitado el celular. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Esa es la generación de la cual hoy es una generación dependiente de la tecnología, dependiente, hermano. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros adolescentes, que le quiten la comida, que le quiten el almuerzo, el desayuno, pero que no le vayan a quitar el celular. A muchos jóvenes les está pasando de esa manera, y hasta jóvenes cristianos les está ocurriendo así. Es una dependencia de la tecnología, duermen con ese aparato, cenan, van, vienen, y se volvió parte de ellos. Eso es parte de casi que de la vida del joven ahora, en la actualidad. O por ejemplo, yo vi en alguna ocasión a una hija tirar el celular que tanto le había costado a esa madre, solamente porque se lo pidió para ella revisar, como madre, revisar el celular de su hija. ¿Qué hizo la hija? Tiró el celular, se lo tiró en los pies, desbarató ese aparato después de haber costado tanto dinero. Entonces, pareciera que lo que ahora hablamos, ¿cierto?, de la internet, porque yo me acuerdo que años atrás, usando el Nokia 1100, creo que era el juego más, ¿cómo se diría?, más sofisticado para ese entonces, era el de la culebrita. ¿Se acuerdan? El de la culebrita. Pero ahora no, ahora hay unos juegos en ese aparato, hermano, que son casi en realidad virtual, donde la persona se sumerge pues en el juego como haciendo parte del mismo. Muy bien, entonces la pregunta, porque voy a ser breve, estamos tratando de empezar a las 9 y terminar a las 10 de la mañana, pues para que usted sepa en qué horario estamos en nuestro programa. Pero quiero decirle, ya para pasar a otra cosita, quiero decirle a esos jóvenes que por favor, mire, lo decía de manera jocosa uno de los dos programas anteriores, de cuando estuvimos hablando del 5G, que los jóvenes de ahora muchos no buscan la presencia de Dios en la mañana, sino buscan donde haya
línea o wifi, y donde quiera sea, que no se les, hemos dicho que les falte todo, pero que no les falte señal de internet. Eso no debe ser así. Muy bien. ¿Sabe? Yo pues he escuchado que la internet es la red mundial de información. Esa red de información es también considerada y es ilustrada de la siguiente manera: es como la red de una tela de araña. La internet pues capta, la internet es como esa telaraña, ¿verdad? Que una persona cae como el mosquito que cae en esa telaraña y luego quiere sacar una patica ahí de la telaraña y resulta que, es decir, termina más, como eso es pegajoso, la telaraña es como, tiene una sustancia como pegajosa, entonces a querer salir de allí termina más arropado, termina un mosquito en la telaraña. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la internet. Hoy hablamos de teléfonos inteligentes, el reloj inteligente, el hogar inteligente, todo, una casa inteligente, todo ha permeado la internet, todo. Por eso le hablo otra vez de, bueno, ¿será que la Biblia nos da una luz sobre este tema de la tecnología moderna en la profecía bíblica? Pues voy aquí a hablarle de por lo menos de unos tres aspectos que consideraremos y usted saca sus propias conclusiones. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice que respecto al tiempo del fin, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso dice, muchos correrán de un lado para el otro, pero la ciencia aumentaría. Querido hermano, solo en la historia reciente ha sido posible que millones de personas viajen velozmente por el mundo y lleguen a sus destinos en cuestión de horas, lo que en los siglos anteriores tomaba meses e incluso años. O sea que ya aquí nos está hablando de por lo menos dos avances de la ciencia. Uno, por ejemplo, el uso de aviones, porque, cierto, de alguna manera eso es lo que se ve. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ese correr, ir y venir, es hoy tan normal. Mire que un vuelo, el más largo, puede durar, no sé, 24 horas, 23 horas, pero eso es rápido. Usted va de aquí a Estados Unidos, por ejemplo, usted va de aquí a Ecuador, a Perú, en cuestión de 2 horas, en un avión. Entonces ya ahí se estaba avistando, por ejemplo, el avance de la ciencia para los medios de transporte. En cuanto al conocimiento, escuche bien, un artículo de un periódico, Revista Digital, publicó esta sorprendente tendencia acerca del aumento del conocimiento. Hasta el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Sin embargo, ya en 1950 el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años. Desde el año 2000, el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Actualmente, nuestro conocimiento casi se duplica a diario. Eso dice también algún artículo que encontramos aquí en esa revista digital. El conocimiento se duplica casi todos los días y sigue aumentando, dice este artículo. Sin duda, esto debería hacernos prestar atención a la rapidez con la que nuestro mundo está cambiando y también a la forma en que podrían cumplirse ahora las profecías bíblicas, que antes eran un enigma. Entonces vamos a mirar, hoy voy a dejarles un versículo y mañana hablaremos de 2, porque quiero ser respetuoso con su tiempo también, porque usted se ha preparado de 9 a 10 de la mañana para ver este programa. Entonces hablaré de un versículo. Por ejemplo, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo o en todo el reino, y entonces después vendrá el fin. Entonces, ¿cómo es posible que el evangelio sea predicado en todo el mundo? La única manera
porque resulta ser que hay lugares donde el evangelio no se puede predicar de manera directa, física, porque allí hay unas doctrinas o unas religiones y que son enemigas del evangelio, enemigas de la predicación del evangelio. Entonces, ¿cómo se podría lograr predicar el evangelio en todo el mundo para testimonio? Pues estamos viéndolo ahora, estamos viéndolo que es a través de el uso de los medios, de estos medios mundiales de información. Por ejemplo, en lo que hemos leído, los discípulos de Jesucristo le preguntaron al Señor sobre las señales antes del fin y de su segunda venida. Y el Señor, encontramos aquí que dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuche bien, el mundo era muy diferente cuando el Señor entregó esta profecía, o sea, para ese entonces la comunicación era limitada, para ese entonces el mensaje era llevado a pie, o por ejemplo como lo hizo Pablo, lo hizo movilizándose en barco, y mire cuánto se podía demorar de un lugar a otro. Se tomaba tiempo para que se pudiese predicar el evangelio, para que esa palabra, ese evangelio se fuera predicado, hermano, pues se iba a tomar mucho tiempo para que llegara a todo el mundo. Si se pensara en la forma primitiva, o de a pie, o en una embarcación. Sin embargo, lo que comenzó con la imprenta por allá en el año de 1439, que a propósito lo primero que se imprimió fue la Biblia, finalmente se convirtió en internet, en teléfonos inteligentes, en acceso instantáneo, con solo mover un dedo a cualquier cosa y en cualquier momento ahí usted lo tiene. Entonces, ya en este 24:14 de Mateo se estaba hablando de un avance de la tecnología. ¿Cómo será predicado el evangelio en todo el mundo? Para testimonio a todas las naciones. El evangelio del reino se predicaría a todas las naciones. Y esto sería para testimonio. Con esto lo que quiero decirle es, nadie podrá justificarse delante de Dios de que no escuchó un mensaje de la palabra. Cuando yo miro, por ejemplo, hasta dónde hemos llegado a través de Restauración Estéreo, el mapa, yo puedo entrar y puedo mirar los puntos, los lugares donde hemos llegado con la emisora. Me quedo aterrado que hemos llegado a Angola, hemos llegado a, por ejemplo, por allá a países como, estaba mirando, Afganistán y otros países. Alguien alguna vez entró y escuchó, alguien. De tal manera que en China usted mira ahí el mapa, usted lo puede hacer, cuando usted entre a nuestra página de Restauración Estéreo, usted puede mirar ahí un mundito en la parte de abajo y ahí usted puede ampliar, y todos esos punticos que dicen que son unos punticos rojos, usted podrá mirar, hemos llegado a Australia, Estados Unidos, hemos llegado a Japón, China, hemos llegado a algunos países árabes a través de la emisora. Entonces, alguien habrá escuchado, y así como pudieron haber escuchado Restauración Estéreo, habrán escuchado muchas emisoras cristianas, muchos programas cristianos, o sea que el mensaje de la palabra se está predicando al mundo. Y en esta semana en el programa dijimos que, por ejemplo, cuando sea la red 5G, lo que se estima y lo que se quiere es que esa red cubra prácticamente el globo, el mundo completo. Cuando esto suceda, pues también la predicación del evangelio se seguirá dando para testimonio. En la actualidad, aproximadamente 2.700 millones de personas en todo el mundo tienen un teléfono móvil. Por lo menos 2.700 millones de personas, lo que pone a su alcance el enorme conocimiento colectivo del hombre en cualquier momento. Así que las palabras de Cristo en Mateo 24:14, cuando dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, hoy tiene mucho más sentido, tiene mucho más peso que cuando el Señor dijo esta palabra. Entonces, la internet o el internet en el bolsillo, ¿cierto?, de cualquier persona, significa que ahora existe el potencial como nunca antes de que el verdadero evangelio del reino se predique
efectivamente a todas las naciones. Y voy a terminar diciéndole lo que dijo, lo que escribió una revista, la revista Las Buenas Noticias, así se llama esta revista, en sus versiones impresa y digital por internet, llega a todas las naciones del mundo con excepción de unas pocas. El escenario está listo para que Dios pueda alcanzar a grandes multitudes con el verdadero evangelio, y según el contexto de esta profecía, ella se cumplirá justo antes de la segunda venida de Cristo. Mi hermano, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, pero más que difíciles, estamos siendo, usted y yo, estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando dijo que las ciencias aumentaría, hoy tenemos, claro, hoy tenemos la internet y se está predicando, yo mismo estoy predicando aquí con algunas dificultades, pero estamos predicando por internet. Pero antes de la internet, uno de los medios que se utilizó para llevar el mensaje y todavía es, porque no se ha podido reemplazar, es la hoja impresa. ¿Cómo llegó el evangelio a China? ¿Cómo llegó a la antigua Unión Soviética? ¿Cómo llegó a los países de la cortina de hierro, llamada así también la cortina de hierro? Se le llamó así porque era impenetrable, no se podía entrar con el evangelio. Pero si usted mira en internet ahora cómo se llegó a esos países con la palabra de Dios, eso es una cosa, hermano, apasionante, maravillosa, de gente valiente que expuso su vida para llevar el mensaje. En otros países, por ejemplo, saber que tener porciones de las Sagradas Escrituras era un tesoro, hermano, era algo maravilloso el que alguien pudiera, en uno de esos países, hermano, tener una porción de las Sagradas Escrituras. Como no podían tener toda la Biblia, tenían era parte por porciones, luego los hermanos en secreto podían intercambiar esas porciones de las Sagradas Escrituras. Y cuando usted mira más sobre el tema, no ha podido y no podrá el enemigo de nuestras almas detener el proyecto que el mismo Señor estableció, que se predicaría en todo el mundo, porque ya usted verá que se ha querido detener el evangelio, se ha querido destruir el libro de los libros, o sea, la Biblia se ha querido destruir, cosa que no se ha podido, y el diablo no podrá destruir la palabra. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. O sea, Dios ha tenido, por eso, este sagrado libro, la Biblia, hermano, para que a través de la palabra misma muchas vidas, muchas almas se conviertan a Cristo. Así que mi reflexión en este día es sí, desde que en el avance me llamó mucho la atención cómo en los anteriores siglos se aumentaba el conocimiento de los hombres, del ser humano, en esos desarrollos científicos. Cada 100 años, después cada 25 años, y casi que hoy se dice que diariamente, pues hermano, hoy hay hasta, en Israel se inventó la nanobiblia, una tecnología, se le llama nano porque es una tecnología muy, pero microscópica, y entonces ya sacaron la nanobiblia, y así todo sigue siendo tan pequeño, amado hermano, que esto es increíble lo que estamos nosotros viendo, cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Esperamos en Dios que estos programas le puedan enriquecer, pero también lo puedan ubicar en el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo el cumplimiento de la palabra, viéndolo y viviéndolo. Y esto nos lleva a nosotros a no llenarnos de temor, sino de alegría de saber que la palabra de Dios no miente, sino que la palabra de Dios se cumple, es ella veraz, es ella porque el que habló esa palabra es nuestro Dios, el cual no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sigamos creyendo en Dios, sigamos creyendo en su palabra. Sí, entonces ya he tenido la primera respuesta de si en la profecía bíblica se habló de la tecnología moderna. Sí, Señor, estamos viviendo ese cumplimiento profético dicho por Daniel, el profeta Daniel. A ustedes mil gracias por su sintonía en el día de hoy.
Y bueno, estamos por mejorar, que Dios nos siga ayudando y le agradecemos a usted por su paciencia y también por su fiel sintonía. No les alcanzo a saludar, el celular prácticamente se me apagó, entonces, pero quiero simplemente agradecerles por su fiel compañía. En la parte técnica y musicalización, Karen Rey, y en micrófonos, su amigo, el pastor Víctor Rey, quien les invita para esta noche a las 8 de la noche, hora de Colombia, al culto, a nuestro servicio de culto hoy, culto de enseñanza de la palabra de Dios. 8 de la noche, hora de nuestro país, hora de Colombia. Dios les bendiga, les guarde y que tengan un resto de día muy bendecido. Dios les bendiga. Ingeniería, habla Andrés. Habla tu compañera idónea. ¿Cómo anda el robot? Todavía no responde a pedidos, pero... Te informo que tu hijo hoy dijo mamá. ¿En serio? Unidad 7, ¿cuán cerca está del aeropuerto? 15 minutos. Unidad 8. Como 20. 7, vaya usted. Unidad 12. Acabo de dejar pasajero en el hotel. Cliente en cuarta y paseo central. Paréntesis. Es tiempo de hacer un paréntesis.